¿Y qué pasa con todo lo demás? O sea, ¿cómo nosotros podemos desecharlos? Incluso se han encontrado residuos en la Antártida en donde se supone que no hay. Identificar cuáles son esas fuentes, esos ríos, esos pozos, dónde está realmente contaminada. Se han encontrado fármacos también en agua que bebemos en botellas, ¿no? Hola, ¿cómo están? Hola. Verlas. Hola. Pues bueno, el día de hoy estamos aquí reunidas porque les vamos a hablar de un tema que nos parece muy interesante, que es sobre la contaminación de los fármacos en el agua. Pero bueno, antes de empezar, me gustaría que nos presentáramos todas, entonces no sé si quieres comenzar tú, Carmen. Claro. Bueno, mi nombre es Carmen Salas Duarte. Yo soy licenciada en nutrición y ahorita estoy estudiando la maestría en salud pública en el área de concentración de nutrición y soy de la Ciudad de México. Muy bien. Karen. Ok, bueno, pues mi nombre es Ana Karen Pérez Jiménez, yo soy nutrióloga también igual que Carmen y pues igual estoy haciendo mi maestría en salud pública con área de concentración de nutrición en el Instituto Nacional de Salud Pública y ahorita estoy en Michoacán. Pues muchas gracias por invitarme, Jiménez. Muy bien, Pau. Hola, yo soy Paula Melo Solarte, soy nutricionista dietista, también hago mi maestría en salud pública con área de concentración en nutrición en el Instituto Nacional de Salud Pública de México y en este momento me encuentro en Colombia. Gracias por la invitación, Jimé, y un gusto estar aquí. Bien, y bueno, yo soy Jimena Ayala, soy médico y también estoy con ellas haciendo la maestría, nada más yo estoy con área de concentración en salud ambiental. Y bueno, nos parece un tema muy importante y decidimos compartirlo con ustedes y por eso estamos haciendo el video. Además creemos que es un tema que le faltan muchos detalles por tocar y ya los comentaremos al final como algunas soluciones y pues, detalles que sugerimos, ¿no? Bueno, para empezar, creo que Paula nos va a dar como algunas definiciones un poquito más para entender bien el tema. Sí, claro, Jimé. Bueno, el tema que nosotros hoy vamos a tratar o a tocar es la contaminación del agua por fármacos o medicamentos. Entonces, es importante entender que la contaminación por medicamentos forma parte de un grupo más grande que son los contaminantes antropogénicos. Ustedes se preguntarán, ¿qué son los contaminantes antropogénicos? Y estas son sustancias que se encuentran en el agua debido a la actividad humana y pueden afectar tanto directa como indirectamente a los organismos vivos. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta estos contaminantes antropogénicos para la salud? Porque estos pueden causar problemas hormonales, desórdenes en el metabolismo, problemas neurológicos, problemas inmunológicos y problemas en el sistema reproductivo. Otra cosa importante es que estos productos pueden bioacumularse, ¿sí? Cuando hablamos de la bioacumulación, hacemos referencia a las sustancias que pueden acumularse en el organismo vivo, en el ser humano o en los animales, y también estas sustancias pueden biomagnificarse. La biomagnificación hace referencia al paso de estos contaminantes a través de la cadena trófica. Entonces, ahorita más adelante pues podremos entender mejor con algunos ejemplos pues, que nos van a dar nuestras compañeras. Bueno, precisamente a mí me gustaría explicar un poquito más de estos conceptos como para que queden claros. Y bueno, para esto, imaginemos que el agua está contaminado por cierto fármaco. En este caso vamos a hablar diclofenaco. Entonces, el agua tiene diclofenaco, pero ahí tenemos animalitos, tenemos peces, tenemos ranas, tenemos moluscos, diferentes animalitos que están en contacto con el fármaco. Entonces, pues viven ahí, pero entre más tiempo estén en contacto con este fármaco, se va acumulando en su cuerpo. Se acumula y este proceso se llama bioacumulación. Pero ¿qué pasa? Tenemos el pececito chiquitito y luego llega otro pez más grande y se lo come, y luego llega otro, un tiburón, y se lo come, y luego llega otro y se lo come. Entonces, este proceso de que estamos en la cadena trófica y uno chiquito llega y luego llega otro más grande, se lo come, se lo come, se lo come, pero al pasar esto, la biomagnificación, el fármaco pues se va haciendo más
va aumentando, digamos que de tamaño, y este en algún momento puede llegar a nosotros, a los humanos, y también que seamos afectados. O también puede pasar que simplemente consumamos el agua que ya está contaminado por el fármaco. Simplemente llega hacia nosotros y no sabemos que esta agua está haciendo que aquí adentro hay fármacos. Claro, y yo creo que es algo muy importante que acabas de mencionar, Karen, sobre todo porque hace poco estuvimos analizando unos estudios que se realizaron en Europa, donde se analizaron justamente agua embotellada comercializada. ¿Y qué pasa? Que ahí se encontró alguna especie de medicamentos, sobre todo diclofenaco, algunos antibióticos, algunos medicamentos para crisis convulsivas, ibuprofeno, y también algunos medicamentos usados para el dolor neuropático. Entonces, imagínate que estamos consumiendo medicamentos por medio de aquellas botellas que se supone que ya pasaron por todas las normas estrictamente y que llega a ser uso para el consumo humano, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pone a pensar qué está pasando con este tipo de contaminación y por qué es que llega a pasar tantos filtros para el consumo humano. Esto que dices, a mí me gustaría agregar que también, o sea, como Paula ya mencionó al principio, ¿no? Los fármacos forman parte de un grupo más grande, ¿no? Que son los contaminantes antropogénicos. Y así como dices que se han encontrado fármacos también en agua que bebemos en botellas, ¿no? También se han hecho estudios, por ejemplo, en Vietnam y en Tailandia y en otros lugares, donde se ha visto que también hay otros residuos antropogénicos, ¿no? Como por ejemplo residuos de la agricultura, ¿no? Residuos de productos del hogar, residuos de productos de belleza, ¿no? Que pues al final de cuentas tampoco, o sea, al igual que los fármacos más bien, tampoco están bien regulados, ¿no? Y tampoco hay como, pues sí, esta adecuada filtración, ¿no? Y por eso los estamos encontrando en el agua así, ¿no? En la que bebemos incluso, ¿no? Ahora, a mí me gustaría resaltar que aunque el agua esté contaminada por fármacos, pues de alguna manera es, por más poquita que sea, por más mínima que sea la cantidad de fármacos de diclofenaco, como tocaba hace rato, que está ahí, pues hay ciertos grupos que están siendo más afectados que otros. Y en este caso, pues los principales son los extremos de la vida, porque pues son grupos que no tienen, digamos, la misma fortaleza, están siendo un poquito más afectados. ¿Y cuáles son estos? Pues los niños, los adultos mayores, que muchas de las veces no saben qué es lo que está pasando en esa agua, qué es lo que tiene ahí, que al final de cuentas es por lo que estamos aquí. También, además de los extremos de la vida, también debemos pensar en otras poblaciones vulnerables, como por ejemplo personas, familias o comunidades que viven cerca de estos ríos o estos pozos que ya están contaminados con aguas, que están contaminados pues con fármacos y no saben, o sea, la gente no sabe que esta agua está contaminada, la consumen de pronto sin un tratamiento previo, porque digamos que a veces no es suficiente con la filtración o el tratamiento convencional que se tiene, entonces digamos que están consumiendo esta agua contaminada, ¿no? Y pues tristemente estas poblaciones no tienen otra alternativa de pronto de consumo directo de agua, o esta agua también la usan para regar sus cultivos, o esta agua también la usan para lavar los alimentos. Entonces, este grupo también es importante considerar. A mí me gustaría agregar de estos, o sea, también así como punto de vista médico, ¿no? Que va a haber personas que a lo mejor no necesariamente están cerca del agua, ¿no? O no necesariamente están en los extremos de la vida, pero sí pueden padecer ciertas enfermedades o incluso estar consumiendo ya ciertos medicamentos que los haga ser más vulnerables, ¿no? Por el estado de salud que tienen, ¿no? Entonces, así, pues sí, los extremos de la vida, y sí, a lo mejor, por ejemplo, mujeres embarazadas, ¿no? Y todo esto, pero también puede haber personas con patologías que los haga también más susceptibles, ¿no? A lo que pase con estos fármacos. Claro, y bueno, yo creo que aprovechando un poquito
teniendo aquí una experta que tienes de formación siendo médica, yo te quisiera comentar, Jimena, sobre algunos de los fármacos que más se han encontrado en estas aguas contaminadas, antiinflamatorios como el diclofenaco, que yo quisiera que nos explicaras un poquito, pues siendo de los más comunes, a qué estamos expuestos tomando en cuenta el diclofenaco. No sé si nos podíamos comentar un poquito. No, por ejemplo, el diclofenaco, ¿no? Que yo creo que la mayoría de los que nos escuchen lo han escuchado, pues lo usamos como un antiinflamatorio, ¿no? Pero igual se ha visto en algunos estudios, ¿no? Que las concentraciones en agua pueden afectar el hígado, ¿no? De los peces y de algunos otros animales. Por ejemplo, incluso hay un estudio que se hizo, me parece que en Pakistán, de buitres, que no es directamente en agua, pero eran buitres que se estaban comiendo ganado que había sido tratado con diclofenaco y estaban muriendo por falla hepática, ¿no? Y al final, pues el diclofenaco sí puede tener ahí alguna interrupción, como les decía, puede ser hasta más grave, por ejemplo, en adultos mayores de 70 años, me parece, tiene todavía más efecto, ¿no? Entonces, pues esto puede hacer que justo estas poblaciones sean más susceptibles, ¿no? Y cuéntame, o sea, esto es algo yo creo que es algo muy importante saber cómo es que se puede llegar hasta estos contaminantes, ¿no? Hay otro fármaco que también es de uso muy común en casi todo el mundo, que es ibuprofeno. ¿Qué pasaría con este fármaco? Bueno, el ibuprofeno también, igual que el diclofenaco, es un antiinflamatorio no esteroideo. Este es muy interesante porque se ha visto que en las plantas puede inhibir la fotosíntesis. O sea, esto no es en los humanos, pero bueno, o sea, al final de cuentas lo que le pase a las plantas, pues también es muy importante para nosotros, ¿no? Ustedes como nutriólogas lo sabrán, ¿no? Que pues si no hay plantitas que hagan fotosíntesis, pues también hay un grupo alimenticio que se está perdiendo, ¿no? Y bueno, en los humanos y en animales más bien, porque en humanos faltan estudios, ¿no? Más específicos, pero se ha visto en animales que puede haber problemas también con el desarrollo de radicales libres, ¿no? O también con la parte de reducir el crecimiento de los mismos animales, ¿no? O sea, pues al final en los animales que son más pequeñitos y tienen diferentes metabolismos, pues sí se ha visto que les ocasionan diferentes problemas. Claro, ¿no? Y existe como este efecto dominó en donde aún haciendo un pequeño o tomando un pequeño impulso hacia cualquier ser vivo, pues de alguna forma nos puede afectar a todos, ¿no? Pero creo que hay algo que a mí, de hecho, de forma personal quisiera preguntarte con las hormonas, ¿no? Hay algunos medicamentos que utilizan hormonas y qué es lo que pudiera pasar, por ejemplo, Jimé, si con esta introducción de hormonas como forma de contaminante. Pues es muy importante esto que comentas porque además creo que en los últimos años se ha ampliado cada vez más el uso de hormonas, ¿no? No solo como tratamientos anticonceptivos, sino también, por ejemplo, tratamiento para la menopausia y también tratamiento para las inseminaciones in vitro, también se utilizan hormonas. Y al final, pues, o sea, todas esas hormonas las mujeres las vamos a desechar por la orina y pues van a llegar al agua, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con estos contaminantes que ya están en el agua? Pues pueden también causar, se ha visto, masculinización en los peces hembra y entonces que los peces, no se puedan reproducir igual, ¿no? Entonces también, como dices, pues se puede generar un efecto aquí, pues dominó con estos peces que disminuyen su capacidad reproductiva. Y pues bueno, también se ha visto que pueden causar diferentes alteraciones ováricas en las mismas branquias, ¿no? Y pues les digo, ¿no? Otra vez, en los humanos faltan estudios, pero pues al final de cuentas sí se ha visto que en muchos animales pueden ocasionar diferentes problemas. Gracias, Jimé. Ya se han mencionado pues los problemas que causan, especialmente pues nos hemos enfocado en 3 medicamentos, pero hay un problema que surge para todos los fármacos en general. ¿Por qué? Digamos, dentro de lo que leímos, de lo que consultamos, es la falta de regulación, ¿sí? Esta falta de regulación, esta falta de normatividad, tanto en México como en todo el mundo, hace que no se tenga unos niveles máximos permisibles de contaminantes de fármacos en el agua, ¿sí? A diferencia como se tiene para los metales pesados o algunas otras sustancias que existen, que de pronto y donde también se hacen como mayores estudios en el agua de si hay presencia o no, esto también hace falta. Entonces regular, tener una norma
en dónde se den, cuáles son los niveles máximos permisibles de fármacos en el agua y también estarlos monitorizando es fundamental y es un problema que tenemos en la actualidad. Digamos que esta medición, este control que se haga, es bien importante. ¿Por qué? Porque ahí podemos identificar cuáles son esas fuentes, esos ríos, esos pozos donde está realmente contaminada el agua. Y otro problema de pronto que surge es que no hay el tratamiento para el agua que se realiza actualmente convencional, no ayuda a que se remuevan todos estos contaminantes totalmente del agua. Entonces, conociendo dónde están de pronto los contaminantes, cuáles son esas fuentes de agua que están contaminadas, se puede cambiar como este tema de tratamiento de nuestras aguas. Y otra cosa muy importante, ya sea a nivel social o a nivel individual, es que nosotros conozcamos cómo hacer una adecuada disposición de los residuos de los medicamentos, ¿sí? Si de pronto se vencen, si de pronto ya no los estamos utilizando, o si tenemos exceso en nuestros hogares, saber cómo hacer una adecuada disposición. ¿Sabes qué, Pau? A mí me gustaría puntualizar esta parte que dices de la forma en cómo se desechan los medicamentos, porque es muy común que pues vamos a, no sé, a consulta médica, nos recetan nuestro medicamento y pues ahí empieza todo, ¿no? O sea, yo tengo mi receta, voy a la farmacia, me surten la receta, yo consumo el medicamento, y ya, pero ¿qué pasa después de eso? O sea, ¿qué está pasando después de que yo consumo el medicamento? O bien de que se me caducó, ¿qué pasa con él? Bueno, una de las vías es que de alguna forma tiene que salir ese medicamento de nuestro cuerpo. Y esto puede ser por heces o por orina. Esta es una de las cosas que pasa. Entonces yo voy al baño, elimino por heces, por orina, pero ahí llega al agua. Al final de cuentas está llegando al agua estos residuos. U otra es, mi medicamento ya se me caducó, ¿qué hago con él? Una de las cosas muy comunes es que se deseche en la taza del baño, en el excusado, y ahí está llegando otra vez al agua. O bien que lo tire a la basura. Pero ¿qué pasa? Esa basura, ese camión tiene que llegar a algún lado. Se llega a los rellenos, esto forma lixiviados, y los lixiviados al final de cuentas llegan a las aguas subterráneas. Entonces, hay diversas vías donde al final de cuentas estos medicamentos, estos fármacos están llegando al agua, están contaminando, y creo que falta esa parte de conciencia, de darnos cuenta que los fármacos de alguna forma, o sea, tienen diferentes vías, pero al final de cuentas están llegando al mismo lugar. También está la parte del uso excesivo de los fármacos. Es también súper común que me duele tantito, no sé, el dedo gordo del pie y ya voy por mi pastilla que tengo aquí en mi botiquín. O tantito, no sé, yo llego del trabajo súper estresada, cansada, o de la maestría ya muy cansada, fatigada, y voy a la farmacia o aquí a mi botiquín y saco unas aspirinas, ¿no? Entonces, para nosotros ahí termina el problema, pero es el inicio del problema para el medio ambiente. Y creo que esta parte hay que externarla, debemos de ser conscientes de qué es lo que está pasando, y también de no usar de forma excesiva los medicamentos. O sea, esta parte de estar en control, pero creo que eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Concientizarnos de que no nada más es consumir mi medicamento, sino todo lo que viene después de eso. Economía circular para medicamentos. Correcto. Pues bueno, creo que ahorita vamos a pasar ya a una parte de soluciones que les tenemos para que después de que estén súper preocupados por todo lo que escucharon, pues sientan que podemos hacer un poquito al respecto. Y pues no sé qué soluciones proponen, chicas. Bueno, yo creo que hay muchas cosas que desde el aspecto individual podemos hacer. Es algo importante primero generar conciencia, darles este tipo de información, porque creo que hay muchas cosas que de la forma individual y social podemos hacer, ¿no? Y más como salubristas, creo que también tenemos una responsabilidad importante. Pero algo que quiero comentarles es que justamente hablando de Karen, de este tipo de medicamentos que podemos desechar por medio de la basura, hay algo que yo quisiera comentarles.
existe en México el CIGREM, que es una organización civil y esta es creada justamente por la industria farmacéutica. Esto es para poder deshacernos de los medicamentos de forma adecuada. Entonces ustedes entran al link que les vamos a poner abajo y ustedes ingresan en qué ciudad están viviendo, en qué municipio, o bueno, en la Ciudad de México está la alcaldía, y en qué colonia. Entonces les manda directamente en qué tipo de establecimiento ustedes pueden desechar su medicamento. Y es para mí algo muy importante porque justamente surgió de la duda de, bueno, muchos de nuestros familiares o nosotros mismos tomamos algunos tratamientos en los que todo el medicamento no se llega a consumir o nada más nos piden que consumamos ciertas dosis. ¿Y qué pasa con todo lo demás? O sea, ¿cómo nosotros podemos desecharlos, ¿no? Ya vimos que las vías de desecho por las que usualmente o toda la población utiliza, pues no es la más adecuada, no es una alternativa. Llega a ser un proceso bastante difícil para que entonces el ambiente no pueda tener estas problemáticas de contaminación de agua, también de suelo, de algunos animales, ¿no? Entonces yo creo que es algo muy importante que podemos hacer, empezar a investigar cómo es que podemos desecharlos, y yo creo que esta es una de las maneras más eficientes. Bueno, a mí me gustaría proponer otra solución, como también desde la parte médica un poco, como disminuir nuestro consumo de medicamentos, como comentaba un poco Karen, ¿no? O sea, hay veces que hay medicamentos que a lo mejor es como, ay, me duele tantito aquí la uña del pie, ya me estoy tomando mi super paracetamol, ¿no? Pero, o cualquier otro medicamento, ¿no? O sea, a veces a lo mejor hay un consumo excesivo, ¿no? Y eso creo que sería importante concientizar a cuándo sí y cuándo no necesitamos ciertos medicamentos. Y creo que eso también viene desde el médico, ¿no? O sea, como cómo explicamos al paciente cómo se toma, cada cuánto se toma, que entienda bien para qué sirve, que entienda bien que a lo mejor hay medicamentos que a veces colocamos en la receta que no tiene que comprar inmediatamente, ¿no? Que a lo mejor incluso es un medicamento que puede comprar después, solo si lo necesita para X, ¿no? O sea, entonces quizá también que desde el médico venga el procurar no recetar medicamentos que no se necesitan tanto, que a veces pasa, ¿no? Que incluso hasta por tranquilizar al paciente es como, bueno, ya tomes esto, ¿no? Entonces, esa parte creo que es importante. Explicarle bien al paciente, ¿no? Para que entienda y sepa cuándo sí, cuándo no tomárselo, cuándo sí, cuándo no comprarlo, ¿no? Y pues al final que la misma persona, ¿no? Ya sea en botiquines que tenemos en las casas, ¿no? Pues para todos estos dolores y así, pues podamos también tener otro tipo de maniobras para solucionarlos y no necesariamente el ir al directo al medicamento, ¿no? Incluso cosas a lo mejor tan sencillas como buscar formas de relajarnos y así, pues pueden ayudar a que tengamos menos dolores de cabeza, menos accidentes, menos cosas, ¿no? Pues bueno, esa sería como parte de mi solución. Bueno, y otra solución también que hemos pensado en conjunto cuando elaborábamos pues nuestro trabajo, ya es un poco más a nivel global, más grande, ¿sí? Pensando en cómo desde la salud pública la contaminación de agua por medicamentos se la puede considerar un problema de salud pública, ¿sí? Entonces, nos hace falta, sí creemos que nos hace falta evidencia, nos hace falta documentar mejor cuáles son los efectos reales en la salud humana, y con esto, digamos, con esta mayor evidencia, nosotros ¿qué podemos hacer? Regular ya, que exista una normatividad donde nos digan cuáles son los límites permisibles de fármacos en el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces como nosotros no conocemos o no miramos la importancia de por qué, digamos, si el medicamento que estoy tomando es benéfico para mi salud, me va a ayudar a alguna molestia, ¿por qué si lo voy a consumir a través del agua me va a causar un problema o un problema de salud, ¿sí? Entonces, digamos que a nivel más global sí es necesario regular, hacer normas en donde podamos tener claridad cuáles van a ser esos límites máximos permisibles de medicamentos, especialmente de los que más se usa, de los que más se medican en hospitales, en consultas médicas, etcétera, para que nosotros realmente, digamos, podamos tener un impacto mayor y un impacto mejor en la salud pública, no solo en la salud pública, sino también cuidando nuestro medio ambiente.
Y bueno, un poquito de la mano con lo que menciona Pau de la parte de información, creo que eso es vital. O sea, informarnos, mantenernos informados, conocer el problema, porque creo que esto es un problema que no se ve, o sea, no es algo de lo que estemos hablando. Entonces, bueno, no se esté hablando aquí nosotras. Entonces, esa es una parte, ¿no? Mantenernos informados, pero también compartir la información, que la gente esté enterada de que esto está pasando, de que en el agua hay medicamentos que pueden estar llegando hacia nosotros. De hecho, me parece recordar, que ya me voy a sacar el texto, que leí cuando estaba informándome acerca del tema, que incluso se han encontrado residuos en la Antártida en donde se supone que no hay actividad humana. ¿Cómo rayos está llegando los residuos de fármacos hasta allá donde se supone que no hay tanta actividad humana? Entonces, cositas así, enterarnos qué está pasando, pero también compartirlo a las demás personas para que tengan conciencia y podamos hacer algo al respecto. Digo, suena muy fatalista todo el panorama, pero creo que tiene solución, y como dice Jime, con eso de pues tratar de controlar los medicamentos que consumimos, o sea, todo tiene solución y por eso ya lo tengo. Y también, otra cosa, pueden seguir nuestras redes sociales porque vamos a estar publicando contenido al respecto para que ustedes conozcan más. Sí, igual, bueno, yo creo agregar esto que dijiste, creo que lo que dijo Pablo es súper importante, ¿no? Regular a nivel internacional, no solo la contaminación, sino también las farmacéuticas y cómo se echa todo, ¿no? O sea, falta mucha conciencia alrededor de esto y, como dices, informar es importante. Así que no olviden darnos un like, dejarnos comentarios, si se les ocurren más soluciones, también las pueden dejar en la parte de abajo, ¿no? Preocupaciones, artículos que encuentren, ¿no? El chiste es, pues, entre todos ayudarnos a conocer más del problema. Y pues bueno, como dijo Karen, les dejamos abajo nuestras redes sociales para que también nos puedan seguir y pues conocer más de esto que estaremos publicando. Y pues no sé si alguien quiere agregar algo más, si no... Y recordemos que promover la salud del planeta, la salud de las plantas y de los animales también están en favor de promover nuestra salud humana. Muchísimas gracias por este espacio, esperamos les haya gustado este interesante video. Gracias. Bye. Muchas gracias, chicas, gracias por ver. Bye. This meeting is being recorded. Y bueno, nos dejaron un trabajo sobre esto de los fármacos. Odia mi perro, es el de la vecina. Aquí, a ver, ahí va atrás. Bueno, van a estar escuchando al perro de vez en cuando, espero no se escuche muy fuerte, pero bueno, ya, me va a dar igual.